Gracias, Francisco. Entonces, como dije, vamos a mirar el tema que tenemos para esta noche, que es el misterio de Dios en Cristo. Y nos vamos a centrar en tres pasajes que el apóstol Pablo tiene en la carta a los Efesios. Tres pasajes que nos hacen saber de lo que mismo Pablo llama el misterio de Dios en Cristo. Vamos a orar para esto y vamos a compartir. Señor, te damos gracias esta noche de lunes por estar ya iniciando una nueva jornada de discipulado de los lunes. Gracias al Espíritu Santo que nos ha guiado y por la disposición de nuestros hermanos y hermanas a participar lunes a lunes de las enseñanzas que se están dando. Gracias, oh Dios, gracias por el lindo equipo de profesores que se ha dispuesto, hombres y mujeres de Dios, que se esfuerzan para también entregar una enseñanza cada lunes. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que también tienen interés y apartan tiempo esta noche de lunes para ser instruidos en la palabra. Rogamos que el Espíritu Santo nos dirige. Yo pongo mi vida en tus manos, Espíritu de Dios, y ruego que me guíes para hablar con sabiduría de Dios la enseñanza que tenemos en las Escrituras, que también abran los oídos de nuestros hermanos y hermanas para recibir la enseñanza y que tu presencia, Señor, nos invada esta noche. No haya interrupción en la internet, sino que tengamos una transmisión clara, fluida, buena. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El misterio de Dios en Cristo. Durante este mes de abril que ya se nos va, hemos visto tres preciosas clases bajo este título. Cada mes tiene un título, cada vez tiene un tema que sirve como directriz. Este mes de abril ha sido la autorrevelación de Dios en Cristo. Y es así que Franklin, al inicio del mes, el primer lunes de este mes de abril, nos habló del verbo de Dios. Cristo como el verbo de Dios tomado de Juan 1:1-2 y nos enseñaba que Cristo es la revelación perfecta de la esencia de Dios. Él es la palabra, esa es la idea de verbo, el logos. Ese verbo, ese logos es Jesucristo, que se hizo hombre. Cristo es la palabra, esa es la enseñanza. Cristo es el logos de Dios. Cristo es la palabra que tomó forma de hombre. En él habitó plenamente toda la plenitud de Dios. Eso es algo de lo que nos enseñó Franklin en esa clase. Luego, Sori nos habló de la imagen de Dios, tomado de Colosenses 1:15, ¿no? Y nos hablaba que Cristo es la perfecta revelación, la palabra griega eikon, la perfecta revelación del Dios invisible es Jesucristo. Sí lo dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que en esencia es espíritu, se hace presente de manera física a través de Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Y Aniuska, la semana anterior, nos habló del unigénito Hijo de Dios. El unigénito, el que tiene la misma esencia del Padre, ¿no? En el griego es monogen, el unigénito, la misma esencia, un mismo gen, un mismo ADN, una misma naturaleza. Así lo presenta también Pablo a los colosenses, o Juan, perdón, dicho el apóstol Juan, el unigénito. Él es el unigénito Hijo de Dios, una misma esencia. Eso es lo que vimos en estas semanas de abril. Hoy día vamos a ver el misterio de Dios en Cristo, algo que Pablo expone en la carta a los Efesios. Y tengo tres grandes objetivos para esta clase. Primero, conocer y entender el misterio de Dios en Cristo, como el Hijo, como el Dios invisible y eterno,
se autorrevela a través del unigénito Hijo. Apreciar la importancia y trascendencia de la Iglesia de Jesucristo como algo misterioso. La Iglesia como algo misterioso. Jesucristo como un ser misterioso. Y comprender el misterio de la obra del Espíritu Santo en medio de la Iglesia. El concepto misterio se ve a través de esto. Cristo como el misterio de Dios, la Iglesia como el misterio de Dios, el Espíritu Santo como el misterio de Dios. Y esta palabra misterio, que es la que Pablo usa en varias ocasiones, la palabra misterión o musterión, ¿sí? Habla de una verdad oculta, una verdad de Dios que está oculta al común de los seres humanos, aún al común de los ángeles, que son seres mucho más avanzados que el ser humano en conocimiento, aunque no son omniscientes. Misterio es una verdad revelada, ¿no?, a los santos, a los creyentes. A eso Pablo le llama misterio. No es un enigma, no es algo que no se pueda saber. El misterio de Dios en la Biblia es una verdad que no está dada a todos los seres humanos, que no está dada a todos los seres creados, repito, incluso los ángeles. Es una verdad de Dios que se revela en tres grandes aspectos: en Cristo, en el Espíritu Santo y en la Iglesia. Pero es Dios quien revela eh, trascendencias, enseñanzas importantes a través de Cristo, a través del Espíritu Santo y a través de la Iglesia. Misterios. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión, el misterio de Dios en Cristo y lo que se relaciona. La doctrina del misterio de Dios en Cristo comprende el plan salvífico de Dios, predeterminado y prediseñado antes de la fundación del mundo. Dicho plan siempre estuvo oculto a todas las generaciones humanas. Y eso lo Pablo lo dice también en esta carta a los Efesios. Este plan salvífico, esta obra redentora de Cristo, el surgimiento de la Iglesia, la participación del Espíritu Santo, siempre fue algo oculto a todas las generaciones humanas hasta antes de Jesucristo. Los grandes profetas, los grandes patriarcas, los héroes de la fe del capítulo 11, que es todo el Antiguo Testamento, no conocieron esta revelación que Dios nos entrega a través del apóstol Pablo. Este plan estuvo oculto hasta el surgimiento de Cristo y de la Iglesia, ¿no?, hasta la aparición del Verbo, ¿no?, el Verbo encarnado y el consecuente nacimiento de la Iglesia. Cristo es la revelación perfecta de Dios Padre y la Iglesia es el cuerpo perfecto del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Pablo nos expone esto, cómo es que Cristo es el misterio de Dios, cómo es que la Iglesia es parte del misterio de Dios, cómo es que el Espíritu Santo es parte del misterio de Dios. Nosotros lo tenemos como una realidad ya hecha, pero Pablo habla de que esto en principio fue un misterio, algo imposible de ser concebido por la mente humana, pero que fue revelado a través de Cristo, a través de la Iglesia, a través del Espíritu Santo. Este misterio de Dios en Cristo entonces se hace evidente en tres aspectos muy importantes, todos predeterminados antes de la fundación del mundo. Predeterminado antes de la fundación del mundo y reservados para la Iglesia de Jesucristo. Siguen siendo reservados solo para los creyentes en Cristo. Quien no tiene a Cristo, que no ha experimentado la conversión a Cristo, seguirá marginado de esta revelación, porque nadie la puede entender sino los creyentes en Cristo, los nacidos de nuevo. Está reservado solo para los creyentes en Cristo. Entonces vamos a ver la revelación de Dios en Cristo, la obra del Espíritu Santo y la naturaleza y la obra de la Iglesia.
Puede ser que ya esto es conocido para nosotros, pero repito, el apóstol Pablo dice que esto fue algo que estaba oculto en las edades antiguas, en los tiempos antiguos. Voy a empezar por el capítulo 3, tratando de seguir un orden, ¿no? Poniendo a Cristo como lo primero. Pablo, Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, que han oído de la dispensación de la gracia, dispensación, periodo de tiempo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el tiempo de la gracia? Han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como lo antes lo escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán comprender mi discernimiento de el misterio de Cristo, que en otras generaciones, repito, desde Adán hasta que Cristo aparece, en todas estas otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, nunca. Ni los grandes apóstoles, ni los grandes profetas, perdón, que tuvieron mucha revelación, como Isaías, por ejemplo, como Abraham, como Moisés. Muchos de ellos tuvieron grande revelación, pero a ninguno se le dio a conocer esto que dice Pablo, el misterio de Dios en Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio de Dios en Cristo, dice Pablo, ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, los del Nuevo Testamento. Es decir, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Participamos de la revelación de Dios en Cristo mediante el Evangelio. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Qué interesante que el Evangelio es parte de esta revelación, escondida a todos los hombres, pero revelada a través de Cristo, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me fue concedida esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál sea cuál es la dispensación, el del misterio que por siglos estaba oculto en Dios. Misterio, algo que estaba oculto en Dios, pero que en su momento Dios lo revela a los fieles, a los creyentes, por medio del Evangelio. Ocultos en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, ¿sí?, sea dada a conocer por medio de la Iglesia. Note cómo Pablo relaciona la revelación de Cristo con el Evangelio, con la Iglesia. Tres aspectos de este misterio que no pueden ser concebidos por la mente humana. No puede ser concebido por la mente humana la realidad de Cristo. No puede ser concebido por la mente humana la trascendencia del Evangelio. No puede ser concebido por la mente humana, ¿sí?, lo que es la iglesia. Cómo el Señor levanta una iglesia, algo que está predeterminado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, es importante eh, esta revelación, a fin de que la la dispensación del misterio que por siglos estaba oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. La Iglesia es la que está encargada de dar a conocer
el misterio de Dios en Cristo a todos los poderes, incluso a los principados y potestades en las regiones celestes. Allí, en el mundo angelical, la iglesia anuncia. Los ángeles, podemos deducir, los ángeles nunca conocieron la obra redentora de Cristo en la tierra, porque no son omniscientes, porque no son omnipresentes los ángeles. Y pareciera que Dios a los ángeles les privó de conocer la obra redentora que Cristo hizo en la tierra a favor de los hombres. Interesante, el misterio de Dios en Cristo, la revelación de Cristo, el surgimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo que viene para glorificar a Cristo. Todo es parte del misterio de Dios centrado en Cristo. Ah, hay un texto en las Escrituras, lo estoy buscando acá, donde el apóstol Pablo habla de conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado a, al cielo, ¿sí? Fue llevado al tercer cielo. Primera Corintios 12, Segunda Corintios 12, 2 al 4, y quiero relacionar esto, Segunda Corintios 12, 2 al 4, eh, a, a ver, ¿qué lo leo? Primera Corintios 12, a ver quién lo tiene. Si alguien lo tiene, Primera Corintios 12, 2 al 4, perdón, Segunda Corintios 12, dice, conozco un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Habla de un arrebato. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables. Escuchó palabras que no pueden ser expresadas en la tierra. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Escuchó palabras que no es posible oírlas en esta tierra. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mi debilidad. Y lo que se puede entender en ese alzamiento al cielo, que en ese arrebatamiento al cielo, Pablo no dice, no sé si fue sueño, no sé si fue en el cuerpo, no sé si fuera de fuera del cuerpo, está en la impresión, pero él fue arrebatado al tercer cielo, allá, al infinito, y oyó palabras que no les dado a conocer a los hombres. Y podemos deducir que esas palabras es algo como esto, es una revelación oculta a todos los hombres. Es el misterio de Dios en Cristo. Puedo pensar que esto es lo que Pablo, porque lo escribe con mucha profundidad en la carta a los Efesios. Esto es la palabra inefable. Esto es la palabra que no se puede entender desde la lógica humana, que no entra en la comprensión humana, que no entra en la religión humana, sino que es revelada solo a los santos, solo a los nacidos de nuevo, solo a los fieles a Cristo. El misterio de Dios, verdades ocultas a todas las generaciones humanas hasta antes de Jesucristo. No se dio a conocer a los hombres. La revelación de Dios en Cristo no era comprendida. La iglesia como cuerpo de Cristo no se concebía esa idea. La presencia del Espíritu Santo, glorificando a Cristo como lo vemos después, no era posible que fuera concebido por mente humana. Ese es el misterio. ¿Cómo es que Cristo trae una luz tan impresionante como mostrarnos a Dios, como el Verbo de Dios, como el unigénito de Dios,
como la imagen de Dios, como hemos visto. Pablo le llama, este es el misterio. Y no cabe duda, me atrevo a decirlo, no cabe duda, que esto es lo que escuchó Pablo en el cielo. Fue necesario que Dios lo arrebatara al cielo, lo llevara a esa esfera de gloria, para que él pudiera escuchar palabras inefables, palabras que no son posibles de ser concebidas en esta tierra, que no hay libro, que no hay documento escrito en esta tierra que puedan expresar este misterio, pero que ha sido dado a la iglesia, que ha sido dado a la iglesia, a los gentiles que somos parte del cuerpo de Cristo. Misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, pero que ahora ha sido dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestiales, en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, ahí está la iglesia, en una realidad espiritual. Primera Corintios capítulo 2 y versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, porque son asuntos espirituales, son verdades espirituales, que están reservadas solo para la iglesia, solo para los nacidos de nuevo, solo para los que hemos puesto nuestra vida en Cristo. Es un misterio para el resto de las personas. Es algo inconcebible, es algo que no se puede entender la mente humana, por sabia, por inteligente, por intelectual que sea, no la puede entender. Es necesaria la revelación de Dios. Este es el misterio de Dios en Cristo, que tiene que ver, repito, con la presencia de Cristo en la tierra, como el unigénito, como el verbo, como el primogénito, como la imagen de Dios. Ese es el misterio. La iglesia de Cristo como el cuerpo de Cristo, la pregonera del mensaje del Evangelio, la depositaria de la revelación de Dios y el Espíritu Santo que viene para glorificar a Cristo. Voy ahora, permítame, voy ahora a Efesios 1. A Efesios 1. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, misterio, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, para ser adoptados como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de su gloria, ¿no? Para alabanza de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Amén. Pablo exalta la obra redentora de Dios, que ya se visualiza a Jesucristo como quien creó todas las cosas y que por medio de Jesucristo ya se ve a los santos para que fuésemos santos allí en la eternidad, allí en lo oculto de Dios, allí en el misterio de Dios ya existe una iglesia. En la omnisciencia de Dios ya existe creyentes como nosotros. Y podemos pensar que en esa omnisciencia de Dios ya existimos, ya existen aquellos que ya han partido, ya existen aquellos creyentes que vendrán todavía hasta que Cristo venga. Hay un número escogido, un número de creyentes que Dios sabe que han decidido poner sus manos, sus vidas en las manos de Dios, antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, antes de la fundación del mundo.
nos bendijo con toda bendición espiritual, allí en los cielos, allí en los lugares celestiales. Allí nos escogió en Cristo. Allí la Trinidad de Dios determinó que la elección para salvación sería exclusivamente mediante Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino. Quien recibe a Cristo entra por la puerta. Quien sigue a Cristo va por el camino. El misterio dice que Dios solo a través de Jesucristo hay salvación. No hay otra forma. Miles de religiones que tienen variadas formas para acercar a las personas a Dios. Lo hemos visto, hay un politeísmo, hay varias religiones que promueven salvación por medio de otras formas. Pablo dice, solamente por medio de Jesucristo, para que en Jesucristo fuéramos santos y sin manchas. En amor, no es por mérito humano, en amor, su gran amor, a través de su gran amor, nos predestinó. La idea de predestinación tiene que ver con todo lo que Dios diseñó en la eternidad, con todo lo que la Trinidad de Dios planificó, predestinó antes de la creación. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, mediante Jesucristo. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser llamados hijos. Entonces, en este misterio de Dios, en esta omnisciencia de Dios, ya la iglesia existe antes de la fundación del mundo. Ya Dios en su omnisciencia conoce a los santos antes de todas las cosas y nos diseñó conforme al beneplácito de su voluntad para que los creyentes fuésemos para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Cristo. Una predestinación de la iglesia. Las religiones existen desde que hay humanidad en la tierra. La iglesia existe antes de la fundación del mundo. La iglesia de Jesucristo es un misterio para muchos, pero es una realidad para Dios, es una realidad para las Escrituras, y que tiene su origen en el amor de Dios antes de la fundación del mundo. No somos miembros de una iglesia terrenal. No somos miembros de una organización evangélica, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, nacida en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, antes de la fundación del mundo. Y la razón para que fuésemos para alabanza de la gloria de su gracia. Una iglesia diseñada para exaltar, para glorificar a Dios, para agradar a Dios por todo lo que significa Dios, para redimidos como nosotros, para creyentes como nosotros. Y lo tercero que quiero ver es esto, Efesios 1:15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y destaco esto, y sometió todas las cosas. Este Cristo, este Señor de la iglesia, que ha hecho de la iglesia su cuerpo, este Cristo sometió todas las cosas, Él sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza a la iglesia, a Jesucristo, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un misterio que no se entiende sino a las escrituras. La iglesia no es una organización, la iglesia no es una corporación, la iglesia no es una denominación, algo terrenal. La iglesia es esencialmente espiritual, nacida en el corazón de Dios, establecida en la tierra para glorificar a Cristo. Y Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Quien dirige, quien sostiene, quien gobierna a la iglesia es Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Todo esto es misterio, algo imposible de percibir por la mente humana común y corriente. Esto es misterio, cómo Dios lo diseñó. La iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como plenitud de aquel que todo lo llena. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero a la vez es la plenitud, el pleroma, toda la esencia de Cristo, todo el poder de Cristo está volcado en la iglesia. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. El mismo poder que operó en Cristo en la tierra para obrar milagros, para hacer todo tipo de maravillas en favor de los hombres. Ese poder operado por el Espíritu Santo en Cristo, ese poder le ha sido dado a la iglesia. La iglesia potencialmente puede hacer tanto como Jesús hizo en la tierra. Puede sanar tantos enfermos, puede resucitar tantas personas como Cristo lo hizo en la tierra. La iglesia es la plenitud. Cristo es la plenitud del Padre. Plenitud, pleroma. A través del Espíritu Santo, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Esto no lo puede decir ninguna religión en esta tierra. No lo puede decir ninguna organización evangélica, cristiana, quien sea. Esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es un misterio. Jesús dijo en cierta ocasión, ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Mayores cosas. Mayores milagros, mayores maravillas que las que yo he hecho. Ustedes harán mayores cosas. Jesucristo en su condición de hombre estaba autolimitado para sanar donde estaba físicamente, en alguna ocasión a distancia. Pero la iglesia está esparcida en toda la tierra y el poder de Cristo sobre la iglesia está en toda la tierra. Y Pablo dice, la iglesia como cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena, Jesucristo. La iglesia es eso, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza, Cristo la dirige, el Espíritu Santo la dirige. La iglesia es plenitud, es una iglesia invencible. Mateo 16, 18. El Señor le habla a Pedro cuando él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ti te digo, Pedro, le dice Jesús, que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no pueden con la iglesia. La iglesia es indestructible aquí en la tierra. Es indestructible. Podrán matar a millones de creyentes, pero no destruyen la iglesia, porque la iglesia es espiritual. La iglesia está compuesta por gente redimida como nosotros. Y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Esto debe motivarnos
a dar gracias a Dios. Estamos en una congregación, estamos bajo el paraguas de una corporación evangélica porque es necesario el orden legal, pero somos parte de una iglesia que es la plenitud de Cristo. Tenemos un evangelio que es poder de Dios para salvación. Adoramos a un Cristo que es la revelación perfecta de Dios. Si esto no nos conmueve, hermanos, si esto no nos impacta, nada nos puede impactar. Esto es la iglesia, así la define Pablo. Lo recibió por revelación. Le fue dada esta revelación, el misterio de Dios en Cristo. Y me atrevo a decirles, es tan misterioso todavía para muchos evangélicos que no lo pueden comprender. Porque se tiene que comprender espiritualmente. No lo van a entender los carnales. No lo van a entender, aunque están en la iglesia. No lo van a entender quien no busque la llenura del Espíritu Santo. No lo va a entender. Para muchos evangélicos, la iglesia solamente es la corporación evangélica en la cual están. Llámese de metodista, llámese pentecostal, llámese bautista, cualquiera que sea. Y muchos no alcanzan a ver más allá que eso. La visión de Pablo es este misterio. La iglesia diseñada en los cielos, ¿sí? Preparada en los cielos y que vendría después de Cristo y que sería llena del Espíritu Santo. Esta iglesia tiene como cabeza a Cristo y esta iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud, el pleroma, la esencia de aquel Jesucristo que todo lo llena en todo. Esto es como parar muchos glorias a Dios, muchos aleluyas. Eso es la iglesia de Jesucristo. Esto es el misterio de Dios en Cristo. Lo que Pablo recibió, repito, con toda seguridad en aquella experiencia cuando fue llevado al tercer cielo y oyó cosas indescriptibles. Y esto es lo que está mostrando Pablo aquí. Esas cosas indescriptibles. El misterio de Dios en Cristo. Es como para dar glorias a Dios, para exaltar al Señor. Nuestras congregaciones son humanas, compuestas por seres humanos redimidos. Son falibles, son equívocas, son humanas. Pero dentro de esto hay hombres y mujeres de Dios que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Para estos hombres y mujeres de Dios, el Espíritu Santo tiene esta revelación del misterio. Algo oculto, algo escondido, algo vedado para quienes no tienen a Cristo, para quienes no han nacido de nuevo. Algo que estaba oculto en toda la humanidad hasta que vino Cristo. Él trajo la revelación del Padre. Vino el Espíritu Santo para glorificar a Cristo y Cristo levantó su iglesia para que su iglesia predique a Cristo, para que la iglesia tenga el poder de Cristo, para que la iglesia sea en esta tierra la plenitud de Cristo. Un mensaje tan fuerte como lo tuvo Jesús, milagros y maravillas como las que hizo el Señor Jesucristo, le son dadas a la iglesia. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, tal y como Él lo hacía. Tal como Él lo hacía. No se ven milagros hoy día muchas veces. No se escucha un evangelio de Jesucristo, se escucha mucha otra palabra, pero no se escucha el evangelio. No se escucha del plan de salvación. No se escucha del llamado al arrepentimiento. Porque hay muchos evangélicos que no han conocido el misterio de Dios en Cristo, tal y como Pablo lo plantea
en esta carta a los Efesios. Efesios es la más hermosa, la más profunda de todas las epístolas paulinas. Es la más profunda en doctrina. Efesios, Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia sentada con Cristo en lugares celestiales, la iglesia como depositaria de los dones de Cristo, la iglesia como la plenitud de Cristo. Eso es lo que a la luz de Efesios es la carta, esta carta. Espero que se haya entendido. Dejo espacio para hacer consultas, comentarios sobre este misterio, algo escondido pero revelado a los creyentes, a los salvos, a los redimidos, a nosotros. Quiero preguntar si se entendió, si hay algún comentario, alguna consulta, podemos dialogar sobre esto unos minutos. Me parece que hay mucho que conversar de esto. Me atrevo a repetirlo, esto es lo que Pablo, con toda seguridad, lo estoy suponiendo, pero con toda convicción lo creo, que es lo que vio en el cielo. Fue llevado al tercer cielo y oyó verdades inconcebibles a la mente humana. Oyó verdades ocultas a la humanidad, pero reveladas en Cristo. Y es lo que él hace en esta carta a los Efesios. Hola, ¿hay algún comentario? Quiero escucharles. Se escuchó, se entendió muy claramente A y ver, bueno, David. maravillada, Betty, adelante, Betty, buenas noches. maravillada de ver cómo el Señor nos ha privilegiado con tan grandes maravillas y que el ver cómo llegamos a ser la plenitud y la Ah, responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo ujú. de estar con la copa rebosando para que todas esas maravillas se manifiesten en cada uno de nosotros. Así es, Betty. Porque la palabra que pondremos la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Ujú. Y eso no ha caducado, eso está vigente, solo que nosotros tenemos que estar llenos Ajá, para que eso se manifieste. así es, así es. Gracias, Tenemos Betty. que usar esos dones y esos talentos que nos dio el Señor. Amén. 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 Los mismos dones que habitaron en Cristo están dados a la iglesia ahora. Sí, sí. Los mismos Amén. ministerios, los mismos ministerios. Cristo el perfecto apóstol, Cristo el perfecto profeta, Cristo el perfecto maestro, Cristo el perfecto pastor, Cristo el perfecto evangelista. Candidato. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sí, sí. Gloria. Gracias, Betty. Gracias. ¿Algo más, Betty? Bueno, que no. Eso todo es, Gracias. eso es todo. La gloria Gracias. sea de Dios. La gloria sea para Dios. A ver, quiero escuchar. A ver, Franklin, David, por allí. Quiero escuchar a algunos. Sí, Hola, estoy aquí. pastor. Franklin, Ya, bueno, permiso, hermano David. Deme un buen chancecito. adelante, Franklin. Oiga, pastor, mire, quedé así como condorito. Para atrás. No, exijo una explicación. Oiga, porque sabe que al final de los cuentos queda así para atrás. ¡Plop! Plop. Ujú. No, en serio, No, me hizo bastante, me levantó la imaginación porque, o sea, lo que estoy viendo acá en la clase dice, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Este misterio no había sido revelado en la escritura antes de su llegada. O así sea, es. se mencionaba la figura del Redentor, del Mesías, pero no se mencionaba en las escrituras, eso es lo que yo estoy entendiendo, que no se mencionaba en las escrituras que él sería, que la iglesia, o sea, el pueblo gentil,
y judíos que creen en Cristo, o sea, todos los que creen en Cristo, son esa iglesia, ese misterio revelado por Dios desde la eternidad para la eternidad, Así pero es. que no había sido revelado. Entonces, y como usted lo manifiesta, que apenas llega Cristo, eso se le es revelado a todo aquel que cree, que en él cree. O sea, que había tanta ignorancia en eso que no estimaban, mejor dicho, no estimaban las maravillas de esta obra y al mismo tiempo no conocían el verdadero propósito. Así Entonces, es. quedé así como que, wow, pero es que ellos en tanta escritura, ni siquiera se le fue revelado a Moisés, Ajá. ni siquiera se le fue Bueno, revelado a Moisés, porque Moisés conociendo, eh, habló con el Señor, todo, Abraham, todo hablaron, y al fin no se les reveló el misterio de Cristo. O sea, wow, qué dichoso, somos dichosos en realidad. amén. Amén, Amén. amén. Gracias, pastor. Gracias, Franklin. Somos Somos privilegiados. privilegiados, bienaventurados. La iglesia existe en el propósito de Dios antes de la fundación del mundo. No hay nada antes de eso. Las religiones que han ido apareciendo en la historia de la humanidad son falsedades, son pseudos creyentes, pseudo cristianos. Lo que Dios reconoce como único es su iglesia. A los que le reciben, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y somos parte de la iglesia, una iglesia que surge en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Una iglesia que tiene como mensaje el Evangelio de Jesucristo. Nos fue dado el Evangelio. La iglesia no inventó el Evangelio. La iglesia no pensó en el Evangelio. La iglesia es receptora del Evangelio de Jesucristo. Y lo he dicho antes, el Evangelio es un cuerpo de doctrina. No es liturgia, no es ceremonia, no es reuniones. La iglesia se congrega como cuerpo de Cristo para llevar adelante la evangelización, para dar a conocer aún a las potestades la obra, la gloria de Cristo, a las potestades, a los seres angelicales que nunca conocieron de la revelación de Dios en Cristo, que nunca vieron antes el sacrificio de Cristo en la cruz. Con toda seguridad los ángeles les fue vedado porque no son omnipresentes, porque no son omniscientes. La iglesia lo anuncia desde la tierra. La iglesia anuncia a los poderes celestiales la obra redentora de Cristo, el Evangelio. Amén. David, a ver, quiero ir Sí, siguiendo las opiniones. pastores, David, hermanos, Dios les bendiga mucho. gracias. Eh, yo, yo me declaro un fan de la iglesia, ¿En qué? un fan de este diseño de Dios, de este diseño de Dios, porque, a ver si ahí me escuchan Ahí mejor. sí. Eh, Porque este diseño de Dios es extraordinario. eh, y es como el Señor nos hace parte de este cuerpo espiritual, de su cuerpo espiritual, Así es. y lo dice el Evangelio de Juan, cuando nos da el Espíritu Santo, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es. Eh, entonces, tenemos eh, esta bendición tan grande de haber sido injertados en este cuerpo espiritual del Señor, y de compartir esta naturaleza divina. Ujú. Eh, y es algo netamente espiritual, pastor, como usted lo decía, porque no se puede entender de manera humana, cómo seres humanos que están en medio de esta naturaleza humana caída,
por la fe y en el espíritu podemos ser parte de este cuerpo espiritual del Señor. Y es tremendo también, pastor, porque no solo somos la congregación o la denominación que se reúne en tal lugar o en tal cual, o no solo somos una personalidad jurídica, los clubes sociales también son personalidad jurídica. Así es. Los clubes deportivos, los centros de madre, las juntas de vecinos, pero aquí hay algo divino, pastor. Ujú. Y, y es algo tan grandioso poder entenderlo. Y yo tengo ahí una opinión un poco personal, no sé si es necesario usted la corrige, pero hay personas que dicen la iglesia del Señor está dormida, la iglesia se durmió, la iglesia está aquí, está allá, pero en realidad no, la iglesia de Cristo, el cuerpo espiritual del Señor, eh, está en el espíritu, eh, porque no puede la iglesia contra esa iglesia contra la que las puertas del Hades no pueden prevalecer, no se duerme, por la naturaleza espiritual de esta iglesia está en pie para anunciar este mensaje que no es propio, ¿verdad? Sino que es el mensaje del Evangelio del Señor para anunciarlo a las personas, a las potestades, como usted lo decía. Entonces, en este marco, a veces las denominaciones fallan, las personas se equivocan, pero la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es columna y es baluarte de la verdad, ¿no? Así es. Gloria al Señor y aleluya por esto, pastor, y porque espiritualmente también lo podemos comprender y podemos dimensionar el peso y la trascendencia espiritual que tiene que la iglesia camine en el Evangelio del Señor. Amén. Amén. Gracias, pastores queridos. Un abrazo, hermanos. Gracias, David. La iglesia es la plenitud de Cristo. Es sorprendente, y lo digo por el grupo de oración que se congrega cada miércoles para interceder. Hemos visto tantas maravillas, sanidades, restauraciones. El miércoles pasado estábamos con José Manuel, el hijo de Daniela, con temperatura, con fiebre, y a esa hora oramos. Y cuando le llevaban a emergencia en el camino, según Daniela, la fiebre bajó. Saliendo para emergencia, la fiebre bajó y se devolvieron a casa. Amén. Hemos visto maravillas, porque es la iglesia del Señor, porque la iglesia tiene el potencial de Dios para hacer tan o más grandes cosas que las que el Señor hizo. Sí, Señor. El Señor lo hacía en forma física en un lugar a la vez. La iglesia lo puede hacer simultáneamente en toda la tierra. Amén. Ahí está lo más grande Gracias, Señor. en poder. Permítame algo que no sé si lo he contado antes, algunos lo saben. Yo tengo la viva experiencia de lo que es orar por una niña que está condenada a morir. Amén. Mi nieta Yasmín tenía unos 4 años, estoy hablando de unos 16 años atrás, más o menos. Le entró un virus a la cabeza, en un instante le entró un virus a la cabeza. Una niña de 4 años, 5 años. Fue llevada a emergencia y el diagnóstico era lapidario. Sí. Su cerebro se había inflamado mucho. Yes. Una bacteria había entrado, un virus, y estaba allí para morir. O a lo menos decía la doctora quedar vegetal. Pero el diagnóstico médico era irreversible. Sí, sí. Mi hijo y la nuera que viven allá llorando nos avisan. Tan rápido como pude viajé a Bolivia para estar con la familia. Cuando llego a la clínica me hacen pasar a la sala donde estaba Yasmín. Allí la veo inerte.
con varias máquinas conectadas, pero inerte. No movía un músculo. Recuerdo que mi intención era orar por ella y orar por la familia y poner todo en las manos de Dios, casi rendido a lo que podría haber sido el fallecimiento, porque clínicamente no había otra respuesta. A la niña los padres, la familia, le llamábamos Talita Kumi, que es la palabra que Jesús le dijo a una niña: levántate, niña. Yamín estudiaba en un jardín infantil, Talita Kumi, jardín infantil, y le hacíamos bromas con Talita Kumi. Cuando llego a la clínica y me hacen entrar a la sala solo, al cruzar la puerta siento en mi espíritu fuertemente esta palabra, como del espíritu: Talita Kumi. Sí, sí. Me acerco, contemplo a la niña, muy triste, y soy motivado a poner mi boca en su oreja, en su oído. Y con una convicción que nunca la he vivido antes, le digo estas palabras: Talita Kumi. A ti te digo, niña, en el nombre de Jesús, levántate. Con una fuerza impresionante. Nunca he visto eso. Al instante, Yamín respiró. No lo había hecho. Al instante, en 10 días salió caminando de la clínica. Terminó su año escolar. Salvó su año escolar. Quedó con una sordera que, gracias a Dios, ya es mínima. Ha terminado sus estudios y tiene 20 años más o menos. Pero hubo un milagro. Hubo un milagro. Porque clínicamente no había posibilidades. Dios es Dios de milagros. Amén. Hemos visto la salud de Sora, la sanidad de Sora. Milagro. Así es, Señor. Mayores cosas harán ustedes, dijo Jesús. María Eugenia ha pasado por situaciones muy difíciles y la mano del Señor nos ha sostenido Amén. en sanidad. Sí, Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel El pleno. que todo lo llena en todo. Sí, El Señor. Espíritu Santo está en la iglesia para glorificar a Cristo. Sí, Y por Señor. medio de Cristo haremos mayores cosas. Amén. Mayores en proporción, simultáneamente en toda la tierra. A esta hora, mientras estamos hablando, con toda seguridad se están dando milagros, hay sanidades, se está predicando a Cristo, se está hablando de Cristo. El Espíritu Santo mueve a la iglesia para que en toda la iglesia Cristo sea glorificado. Amén. Ese es el misterio de Dios en Cristo. No se entiende desde la religión, desde una filosofía de letra muerte, no se entiende. Es poder de Dios. Amén. Gloria al Señor por ello. ¿Algo más? A ver, por acá. Veo Acá yo tengo mi veo, mano levantada. Estoy conectada acá para ver las diapositivas igual, pero ¿me oyen, verdad? creo que sí. ¿Alguien aparte de Guillermo que diga si me escuchan? Porque estoy Amén. detrás de la Ahí computadora. Franklin dice sí. Ya, perfecto. Eh, a mí me impacta esto, así como hay esto cuando se habla de este pleroma, de esta plenitud del Señor. A mí me estremece entera, me conmueve entera, porque pienso en este privilegio y creo que me han escuchado antes decirlo. No hay privilegio más grande que el que tenemos los hijos de Dios. Imagínense este misterio, misterium, ¿no? Este misterium ha sido revelado a nosotros, ha sido entregado a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el Señor dice tetelestai, consumado es, y nosotros nos convertimos a Cristo, Él a nosotros nos dice tetelestai, consumado es.
Él pagó nuestra deuda y además nos da este privilegio de que podemos poner las manos sobre los enfermos y estos pueden sanar, que podemos orar y las puertas de los cielos son abiertos para bendecir, que nosotros podemos ir y predicar el Evangelio y pasan cosas tan grandes como el viernes, que ahí personas que tienen necesidad se acercan, que nunca han escuchado de Cristo. ¡Ay, esto a mí me maravilla! Y nosotros tenemos la bendición de estudiar su palabra, de que el Espíritu Santo nos revele su palabra y poder hablársela a otros, incluso desde nuestra experiencia. Yo encuentro que esto es maravilloso. Y te doy gracias, mi amor, porque a como le doy gracias a cada maestro que el día lunes está enseñando, doy gracias al Señor por cada uno que tiene la necesidad también de escuchar la palabra y de aprender la palabra. Qué maravilloso es estudiar esto de la teología propia, de la doctrina de Dios. Qué maravilloso es ir conociendo cada vez más a nuestro Señor. Qué bendición tan grande. Gracias, Amén, Señor. amén, amén. Gloria al Señor. Todavía tenemos algunos minutos. Quiero escuchar impresiones, aportes. Hola. No sé si están tan impresionados como nosotros. Nos quedamos solos para... Hay dos mensajes ahí. ¿Ah? Tenemos un par de mensajes por Claro. aquí. Betty dice alabado Ah, sea Dios sí, y David dice amén, gloria a Dios. eso es. ¿Están ahí, muchachos? Ujú. El misterio de Dios en Cristo. Repito, la carta a los Efesios, es bueno leerla, repasarla, por esa experiencia que tuvo Pablo de haber sido Sí. llevado al tercer cielo. Tan impresionante que Pablo dice, no, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. No fue si ese sueño fue visión, no sé, pero fui arrebatado al tercer cielo y oí cosas indescriptibles que no pueden ser percibidas, comprendidas en ningún lenguaje de la tierra. Y puede ser que lo que Pablo oyó fue esto, el misterio de Dios en Cristo. David, veo tu mano. Pastor, pensaba en esto, que es tremendo, es profundo, yo no lo había escuchado antes. Claro, y tiene todo el sentido porque si Pablo es quien recibe esto del Señor y quien lo enseña, ¿verdad? Y quien habla de la iglesia y quien explica en el fondo la naturaleza de la iglesia. Pero es tremendo pensar esto porque tuvo que ser llevado al cielo Ujú. para conocer el diseño del cielo, y poder explicarlo. Ajá, Eh, es tremendo, es un diseño importado así. Bien. directamente del cielo. Y es como cuando uno va a un lugar fuera a aprender un modelo, a conocer un modelo antes de implementarlo. Pareciera que el Señor hizo eso con el apóstol, y era la manera en que él se pudiera impregnar de esto, y también con razón plantó también iglesias, comunidades, enseñó, formó. eh, es impresionante. Ajá, Sí. así es. Gracias, David. Impresionante. Peter, ¿estás por allí? Quiero escuchar también a mis profesores, a ver si tienen algo que aportarnos. ¿Sí? Ronnie también, Sorry. Aniuska, Sori, estoy viendo por acá. Quiero escucharles si hay algo que comentar, que añadir respecto a este misterio de Dios en Cristo. Ujú. Ajá.
¿Dónde veo una mano por allí? Zoraida, estoy viendo nombres por acá. Hola, pastor. Buenas noches. Ronnie, Hola. ¿cómo estás? Bien, bien, pastor. Qué Bien. bueno. Al igual que el resto, creo que bastante impresionado con la enseñanza de hoy, el recordatorio que nos hace el Señor esta noche. Este, y nada, en particular yo lo que tengo que decir es que desafía mi fe, Ajá, porque mientras usted hacía su exposición y resaltaba esto de que en nosotros como iglesia reside el poder que hubo en Cristo, ujú, este, y no es algo nuevo, es algo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, pero yo me traslado a esos momentos en los cuales intercedemos por sanidad ujú. y creo que mi postura es un poco de, bueno, hacer esa intercesión, pero siempre buscando esa sujeción a la voluntad del Señor, Ujú. como esa incertidumbre de que no sabemos realmente cuál es la voluntad del Señor respecto a ese caso en particular, pero bueno, estamos llamados a interceder y todo eso, pero esto nos desafía a un nivel superior, ¿no? Ajá, Y vemos a veces casos en los cuales hay intercesiones donde parece que se le están dando órdenes al Señor para que haga la sanidad. Entonces, eso me hace cuestionarme. Realmente no tengo un gran aporte como tal en esta noche, sino como digo, si me siento es como desafiado en mi fe. ajá, Y también inquietado para buscar más de ese discernimiento, ¿no? Para saber y entender que como miembro del cuerpo de Cristo reside el poder que hubo en Cristo en mí, pero así al es. mismo tiempo mantener como los pies bien puestos sobre la tierra y no pretender ser, no sé, un sanador, un todopoderoso, sino que siempre buscar esa llenura, ¿no? Entonces no sé si me explico, pero creo que ese es el llamado o la inquietud con la que me quedo después de la enseñanza de esta noche. Es un desafío a mi fe desde el punto de vista ese, ¿no? De entender cómo reside el poder de Cristo en mi vida. Y bueno, que el Señor Amén. nos ayude. Yo creo que todos estamos en mayor o menor grado en esa posición. Qué Gra- profundo. Gracias, Ronnie. Sí, muy Mm, profundo. Gracias, Ronnie. Viene a mi impresionante. memoria Hechos capítulo 3. Pedro y Juan van al templo a orar. Como buenos creyentes van al templo a orar. Y ahí a la entrada del templo hay un paralítico. Un hombre que sin duda Pedro y Juan y la gente lo conocía. Y me atrevo a pensar que estos apóstoles antes le habían dado, antes del derramamiento del Espíritu Santo, le habían dado algunas monedas. Pero después del derramamiento, cuando la iglesia fue investida de poder, ahora Pedro y Juan van al templo y Pedro dice, no tengo plata ni oro, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Usó la misma autoridad del maestro. El maestro nunca oró por un enfermo, porque él tenía el poder para decirle, levántate. Podía decirle al ciego, sean abiertos tus ojos. Podría decirle al paralítico, toma tu lecho y anda. Jesús tenía esa autoridad. Nosotros oramos, claro, no somos Cristo, pero ahí Pedro le usa esa autoridad. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Poder de Dios. Tenía el poder de Dios, recibido recién, calientito.
y al instante ese paralítico Pues, fue sano, fue sano. Entonces, ahí hay una muestra también. La iglesia tiene la plenitud de Cristo, dice Pablo. La plenitud de Cristo radica en la iglesia. ¿Qué hace que la iglesia no muestre esa plenitud? La ignorancia, la carnalidad, la duda tal vez, la falta de conversión. Pueden ser muchos factores negativos que hacen que ese poder no se vea, porque estamos fallidos, estamos todavía muy lejos de alcanzar esa plenitud, pero necesitamos conocerla. Tengo un par de minutos. Peter, ¿estás por allí disponible? No sé. Pastor, buenas noches. Ah, Aniuska, pensaba nombrarte, pero qué bueno. Ya me había nombrado, pero estoy por Sí, hace un aquí. momento, sí. Pastor, bueno, me suscribo un poco al planteamiento que hace Ronnie también y pensaba en que el misterio de Dios en Cristo no solo nos revela un plan, Ujú. sino que nos revela una nueva realidad y Así es. nos confronta esta noche porque nos recuerda que todo lo que nosotros tenemos es por gracia y eso hace Ujú, que rompa nuestro orgullo ujú, y que todos somos uno en ujú, Cristo. Y ujú. eso nos permite a nosotros ver cómo se derriban las barreras y Amén. nos invita a cada uno a ver cuál es nuestro propósito, porque ya no vivimos para nosotros, lo decíamos, lo hemos venido viendo en todas las clases anteriores, Ujú. sino que vivimos para el Dios que es el centro de todos. Y Amén. pensaba en la iglesia, en el valor de la iglesia, y que Ujú. nosotros aún no llegamos a esa sabiduría o no valoramos lo que el Señor nos ha regalado a través de el poder congregarnos, el poder formar esa iglesia de Cristo para poder vivirla en plenitud, como dice, como lo hemos venido diciendo. Y, y no reconocer que somos la evidencia visible de un plan invisible, que es Amén. lo que el Señor nos viene revelando. Ahora, me confrontaba eh, en que si nosotros hemos sido incorporados a este misterio, entonces estamos llamados no solo a creerlo, sino a reflejarlo, a Amén. convertirlo en acción, a Ujú. mostrar, primero a vivir en unidad, juntos, todos como cuerpo de Cristo, pero internamente a que cada uno de nosotros dependa de la gracia y viva sometido al señorío de Cristo. Amén. Con esto me quedo esta noche, Pastor. Muchísimas Amén. gracias por esta clase. Le mando un abrazo. Gracias, Aniuska. Dios te bendiga. Gracias. A ver, veo por acá a Zoraida, veo a Claudia, Claudio. Claudia Torres. Ah, Claudia Torres, Melissa. Melissa, Bien, ahí sí. para que no se diga que la mujer calle en la congregación, quiero invitarles también a participar. Paula también está conectada ya. Ajá. Y Paula se fue a un aporte también. Ujú. Está muy callada esta noche. Muchachas, saquen la voz. Mariela, el misterio. A ver, Sora, Yo buenas cuando voy a noches. levantar, hay que levantar. Sí, lo que estaba hablando Aniuska también es importante que nosotros eh, internalicemos eso, lo creamos, que Sí. creamos que de verdad somos
el poder, la iglesia es el poder de Cristo Así es. aquí en el mundo, que nosotros tenemos el poder como iglesia de hacer todas esas cosas, de sanar enfermos, de, de que nuestra oración llega, porque dice que nuestra oración va al cielo, a Dios, la lleva el Espíritu Santo con gemidos indecibles, ¿verdad? Cosas Ajá, así es. indescifrables. Entonces, por eso uno eh, debe estar convencido cuando uno va a orar que de verdad el Señor va a hacer el milagro. Yo, pero que no se asusten los hermanos. Estábamos orando en mi iglesia en Venezuela porque por la calle donde estaba una persona que era bruja y atendía gente y eso se llenaba de buses la calle. Entonces nosotros empezamos a orar, a orar, a orar y bueno, resulta que el brujo se murió. Mm, Pero obvio, yo no oraba que se muriera, yo oraba la voluntad del Señor. Entonces, después los hermanos decían, hermana, yo no voy a dejar que tú ores por mí. Entonces, pero eso pasa cuando uno ora con fe, con todo eso, pero sin embargo, eso pasó, el plan de Dios es tan perfecto, pastor y hermano, que después que muere este brujo, esas personas, los hermanos de él, que eran todos también metidos en esas cosas, las cuñadas y todo eso, hoy día están en la iglesia, en la iglesia en Venezuela, y están sirviéndole al Señor verdaderamente. Entonces, uno solo tiene que orar. Esa persona era un obstáculo para que estas personas no llegaran a la iglesia. Y el Señor quitó ese obstáculo. Pues ese era el plan que el Señor tenía. Y solo uno tiene que orar porque el Señor, y orar con fe, pues creyéndole al Señor. así Entonces, es. yo tengo esas experiencias, vivo mi experiencia de lo que me ha pasado y Ujú. todo eso y no es nada más este milagro, hay muchos. Oramos siempre por mi sobrina que desarrolló un cáncer a los 5 años y ella murió de 19 años. Entonces quiere decir esto que ella duró. El Señor permitió que ella durara todo ese tiempo, pero no estaba en sus planes que ella se quedara aquí en este plano. Mm, Entonces, siempre orar conforme a la voluntad del Señor, pues, no la voluntad de uno, sino la voluntad del Señor. Eso, pastor. Pero no gracias, se Sol. asusten, Ajá. siempre voy a orar por la voluntad del Señor. Da- Y sí podemos pedir que Chao, Dios ore les por nosotros. bendiga. Damos gloria al Señor. Gracias, Chao, Señor. chao, Dios les bendiga. Bendiciones, Es bueno Sol. repasar esta carta a los Efesios, a ver si alguna vez la estudiamos en detalle, Sí, sería porque lindo. Pablo tiene una visión de la iglesia en Cristo. Si tenemos que centrarlo en una frase, la carta a los Efesios, que es la más teológica, la más profunda de todas las epístolas paulinas, la carta a los Efesios, y habla de la posición de la iglesia en Cristo. Dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una carta preciosa y aquí está esta revelación del misterio de Dios en Cristo a través de la iglesia con el Evangelio de Jesucristo. Son los tres aspectos importantes de este misterio. Cristo revelando a Dios, revelando al Padre, Cristo levantando su iglesia que es cuerpo de Cristo, Cristo que trae su Evangelio para que la iglesia lo predique y esta iglesia que tiene la plenitud de Cristo. Una iglesia, como digo, llena del Espíritu Santo. De esa iglesia, por la gracia de Dios, somos salvos, independiente de el título o la denominación en que nos encontremos, ¿no? Más allá de los títulos, las denominaciones, las personalidades jurídicas que cada uno tenga, las liturgias que cada uno tenga, está la iglesia de Jesucristo esparcida en toda la tierra. Católica en cuanto a expansión, universal, esa es la idea. Es una iglesia de carácter espiritual, centrada en Cristo, dirigida por el Espíritu Santo
y presente en toda la tierra. Esa es la idea de católica, para que no se asuste. Es católica porque está presente en toda la tierra. Y simultáneamente la Iglesia se mueve en el poder del Espíritu Santo y se dan milagros y se predica el Evangelio y hay sanidades simultáneamente en toda la tierra. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Muy bien, gracias al Señor. Gracias por estar presente esta noche. Hay un lindo grupo. Vamos a orar para cerrar la clase de esta noche. En mayo, primer lunes de mayo, ya vamos a cambiar de tema. Nuestro tema central va a ser los nombres de Dios. Vamos a estar viendo a la luz de las Escrituras los diversos nombres de Dios y qué significa cada uno de esos nombres. Ese será el tema que tendremos durante el mes de mayo. Ya están los profesores y profesoras trabajando para hablarnos de los diversos nombres de Dios. Paula, ¿estás por allí? Si puedes orar, por favor, cerrando la clase, rogando la bendición de Dios para ir a dormir en su paz. Paula, por favor. Sí, pastor. Ujú. Extrañé tus Oramos. comentarios, Paula. Oramos al Tuve, Señor. tuve algunas interferencias, pero ganas no me faltaron. Ujú. Oramos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, terminamos este estudio y te damos gracias por nuestro pastor que nos dio la clase y por todos los profesores que se preparan día a día. Gracias por enseñarnos estas cosas que son tan importantes. Ayúdanos para que las podamos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón, Sí, y que Señor. podamos orar así, que te pidamos todos los días poder conocerte más, profundizar más acerca de tu amor, de tu plenitud, que tu evangelio se revele, Señor, por completo a nuestras vidas y que podamos vivirlo a plenitud. Gracias. Sabemos que hay muchas cosas que nos distraen porque estamos en este mundo, el afán, Señor, el trabajo, la finanza, todas las cosas que hay que hacer, pero te pedimos que tú nos ayudes para que por encima de todas las cosas tú seas lo primero, tú seas el primero, Señor, en nuestras vidas, porque te pertenecemos, tú nos compraste a precio de sangre y nuestras vidas primeramente te, te la debemos a ti, Señor. Gracias por estos estudios que hacen crecer nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a decidirnos como hasta ahora y a nuestros hermanos también que nos han podido conectar. Ayúdanos a toda la iglesia a decidirnos y conectarnos para poder aprender más de ti, conocerte más, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas. Te damos gracias, Señor, por nuestros pastores. Ayúdales, dale un buen descanso reparador esta noche. A todos nuestros hermanos, Señor, guárdanos y que mañana podamos amanecer con ánimo, con fuerza, buscando más de ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Gracias, Paula. Abrimos cámaras y nos despedimos. Que la paz de Dios esté sobre ustedes. Feliz noche para todos. Eso es. Un abrazo, Dios les bendiga. Buenas noches. Ujú. Buenas Chao, chao. noches. Besitos para Eso es. todos. Chao, Betty. Te Buenas vemos, noches, Angélica. buenas noches, pastor, Chao, pastora. Dios les bendiga. Chao, Betty, chao. ¿cómo Bendiciones. estás, José Manuel? Betty Saludos Ortiz. para Dembrado del Muñoz, allí acostaditos, ya bien abrigados. Mejorando, Mejorando, qué Mejorando. bueno. sí, mejorando. Dios les bendiga. Irma, Chao, chao. Blanquita por ahí también. El miércoles nos vemos en la jornada de oración, Eso es. orando en el Espíritu por sanidad, por milagros. Un abrazo, bendiciones, que estén muy bien. Buenas Chao. Chao, noches. chao, chao. Les amamos. Dios les bendiga. Chao, chao.